Hola, queridos navegantes de historias. El día de hoy vamos a hablar sobre otro escritor colombiano llamado Rómulo Augusto Mora Sáenz, el famoso Indio Rómulo. Lastimosamente, él murió el 24 de julio del año presente a causa del COVID-19. Se muere un gran escritor, locutor, periodista, y creo que en un municipio de Boyacá casi lo nombran alcalde o alcanzó a ser alcalde. De eso no estoy completamente segura. Fue un poeta costumbrista, se destacó por intervenir desde sus 4 años más o menos con sus poemas. El abuelo fue el que empezó a llenarlo de esta gran lectura, porque pues al abuelo le gustaba ir mucho a Bogotá para escuchar las declamaciones de diferentes niños. Y ahí cuando él, el Indio Rómulo, empieza desde el colegio a realizar sus dotes artísticos, realizando pues las declamaciones de diferentes poemas que el abuelo le había entregado. Presentó su servicio militar, pero pues lo hizo bajo una condición que no era buena, pues porque él todavía no había cumplido la edad de los 18 años y se fue diciendo que él tenía más de esa edad, entonces prestó servicio. Estando prestando servicio, él crea un grupo, un grupo al que lo llaman los cholos. Entonces, en esto reúne a sus amigos soldados para que puedan organizar ese grupo de teatro y hacer pues de esta vida más llevadera. Él empieza a realizar sus escritos a partir de lo que pasa a su alrededor, que eso lo sabemos de qué ha pasado con el resto de escritores. Entonces él lo recrea por lo mismo. En los escritos él pone como su firma, y en la declamación, en el sentir eso de que del alma te sale esa declamación y el sentir porque está pasando en el país. Entonces hay declamaciones en donde él se entrega totalmente y mira que al prestar servicio es cuestión muy fuerte, que ve muchas cosas. Ahora él es campesino, pasa por declamaciones en donde dice que la guerrilla, enfrentarlos a la guerrilla y siendo ellos campesinos, pues no tienen como esa manera de defenderse porque pues la guerrilla tiene armas y los campesinos no. Entonces él hace como ese grito en sus declamaciones, ese grito de préstenme atención, esto es lo que está pasando en el país, esto es lo que les está pasando a nuestros campesinos, perdón, pero también es la realidad que todavía eso no, no cambia. Bueno, seguimos entonces con este relato de este gran escritor, el Indio Rómulo. Él también nos cuenta que antes de morir nosotros los colombianos, antes de morir él, perdón, decía que nosotros los colombianos deberíamos de no dejar morir la poesía, no dejar morir los bambucos, los torbellinos, los pasillos, porque esos son los orígenes de nuestra Colombia. Me acuerdo mucho que hace 8 días yo les decía de José Eustacio Rivera, que él también en sus escritos hablaba sobre la naturaleza y hablaba sobre el cuidado que debemos tener con ella. Entonces acá el Indio Rómulo lo que nos llama es a que no se mueran esas costumbres tan bonitas que es el declamar, la poesía, los poemas, los cuentos, las novelas, es el enriquecernos como seres humanos a partir de los escritos. Cuenta que después de que salió de prestar servicio, hubo un director de teatro que se llamaba Álvaro Ángel Forero, en donde
hubo 150 artistas que se presentaron para audicionar y solamente quedaron 14. Entre ellos estaba Carlos de la Fuente, estaba Carlos Muñoz, estaba Raquel Hércole, porque pues ellos eran de su época. Él empezó a incursionar como escritor y, perdón, como actor, pero entonces decidió como hacer su, su programa. Entonces, uno de los presidentes empezó a darle como el espacio a él para que realizara su programa. Entonces, él empezó a realizar uno de los programas con Emeterio y Felipe, los tolimenses, y también en el espacio estaba él. Hay una anécdota que él les contaba a todas las personas que han podido interactuar con él, en donde él decía que estaba prestando servicio y que era muy bonito porque los campesinos le mandaban a él poemas para que él les hiciera arreglos, y entonces él de inmediato en los videos que pude ver, él cuenta que esos poemas él los corregía y de inmediato los enviaba a los diferentes campesinos y que los ayudaba a inspirarse en estas historias. Entonces es muy bonito que ver que una persona tan humilde y tan sencilla pudo hacer tanto por tanta gente de campesina. A continuación, hay unas frases que el presidente Carlos Lleras y el presidente Guillermo León Valencia le compartieron al indio Rómulo. Carlos Lleras le decía: tú eres la voz de la raza bravía y orgullosa. Y Guillermo León Valencia le decía: tú eres la voz del pueblo, fumando esperanzas e ilusiones de la vera de un camino. Entonces son bonitos. De el indio Rómulo han sacado libros, han sacado cassettes, LPs. Decía el indio Rómulo que la poesía rústica era difícil declamarla porque la tenían que sentir en los huesos, en el corazón. Entonces es por eso que de pronto lamentamos tanto la muerte de este personaje. Siempre se llenaba de orgullo porque decía primero Colombia, segundo Colombia y tercero Colombia. Entonces es muy bonito como tenerlo en nuestras memorias. A continuación voy a declamarles un poema que se llama La que se case con yo. La que se case con yo será reina de mi ranchito. Tendrá un patio con flores y una huerta y un plantío, y las estrellas azules alumbrarán el camino. Y cuando en mi pecho duerma, oirá mi corazoncito. Vuelvo y les digo, en los poemas que él narraba, decía lo lindo y bello que es el campo. También hablaba en sus poemas sobre el conflicto armado en lo que sufren los campesinos, como les estaba contando, y en la impotencia que ellos también pues tenían al ver tanta violencia. Entonces acá les dejo a este gran escritor colombiano que siempre debemos recordarlo. Muere a sus 89 años, pero nos deja un gran legado con sus 150 poemas que él siempre los llevaba en su cabeza. El gran indio Rómulo. Hasta acá les dejo un saludo, queridos, que Dios los bendiga, y un gran saludo a nuestra youtuber del Tintero. Muchas gracias por seguirnos y esperamos que hayan más seguidores. No se les olvide dar un like y suscribirse al canal. Dios los bendiga.